Amigos de Promar Televisión, bienvenidos a su programa Plataforma Mundial, este recorrido conociendo todo el acontecer internacional y también cómo cada una de las situaciones que se viven fuera de nuestra geografía incide dentro de nuestro país, y sin duda es lo que estamos viviendo antes, lo que se llamaba la globalización. Bueno, ya somos testigos de esta situación en donde todos somos realmente cohabitantes de este mismo planeta y por lo tanto las situaciones nos afectan. Vamos a hablar de cómo lo que se está viviendo en Europa, específicamente en esta invasión por parte de Rusia a Ucrania, y las situaciones y las implicaciones que se están tomando en cuenta en Asia, en China específicamente, también está transformando a nivel económico y está incidiendo, pues el mundo viene levantándose de una era post-COVID con unas proyecciones considerables que nos permitían también tener una incidencia en cómo podría mejorar la situación económica global. Pero la recién llegada situación geopolítica más el COVID que no quiere dar tregua está empeorando la situación. Y lo hemos visto, sobre todo como en Estados Unidos, veníamos haciendo el seguimiento. En Estados Unidos inmediatamente se anunció la invasión por parte de Rusia, el precio de los combustibles se elevó y así se sintió en América Latina, en Chile, en Argentina. Para eso, para tratar tema económico, nuestro invitado el día de hoy, el doctor Aarón Olmos, él es especialista en finanzas de empresas, es magíster también en finanzas, profesor de la UCB, profesor del IESA, además autor de este PyTech Book que habla sobre la FinTech, y de alguna otra manera es también el CEO de Olmos Group, esta compañía especializada en gestiones financieras. Bienvenido, licenciado, bienvenido a este espacio. Gracias por acudir a este llamado. Sin duda, usted está muy atento en medios digitales y ha comentado sobre cómo la crisis económica global también tiene sus impactos en América Latina. ¿Por qué? Lo que se está viviendo en Rusia, Ucrania, lo que se está viviendo en Shanghái afecta a la economía global. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Lo primero que hay que recordar es que la economía como tal es un sistema, ¿no? Un sistema de relaciones sociales y de producción. Y que lo que pase en un país, por más lejano que este esté, te va a afectar a ti, ¿no? Por eso el tema de los equilibrios es tan importante, ¿no? A nivel de la geopolítica, el hecho de que algunas naciones potencias estén en un conflicto bélico, eso de alguna manera interrumpe la actividad, el flujo normal de la actividad económica y se comienza a sentir una ralentización del desarrollo de las actividades que dependen principalmente de los productos a nivel de importación y exportación de estos países que están en guerra o países que están siendo afectados precisamente por el tema, puede ser COVID, ¿no? Entonces, en el caso de Rusia-Ucrania, estamos viendo como un gigante de la energía, de los recursos materiales, de puntos importantes para el desarrollo de los países, entra en guerra entonces con otra nación que, por cierto, tiene un componente muy importante de importancia dentro del desarrollo de las actividades del mundo de los criptoactivos, y eso se ha sentido también en esta actividad. Comenzamos a ver cómo naciones en América Latina y el Caribe quizás se resienten, en Europa, evidentemente, Estados Unidos también, porque el suministro de principales productos, materias primas, commodities de estos países, bueno, ya no es normal, y no es normal porque no están viviendo una situación de equilibrio porque se encuentran en guerra. Entonces, precisamente ahí comenzamos a entender por qué esta madeja de relaciones sociales y de producción, que es la economía global, es tan importante entender. En la medida que más se extienda esto en el tiempo, más ralentización de la actividad económica y más distorsión vamos a comenzar a ver desde el punto de vista de las energías, de los suministros de algunos commodities en los principales países europeos. Sí, incluso el Fondo Monetario Internacional anunció que son 3 planos en los que se va a sentir el impacto de lo que se vive en Europa. En el primer plano, el punto es el tema de la inflación, del alza de los alimentos y la energía. Lo vimos inmediatamente como el alza de los precios en Estados Unidos, pero también cómo la escasez de alimentos en toda Europa se sintió inmediatamente. En segundo plano, nos habla sobre los problemas del comercio internacional, el bloqueo o la imposibilidad de la distribución por vía marítima de algunos componentes,
ha generado también una escasez que se está sintiendo. Lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina también inmediatamente. Y además, la incertidumbre de los mercados financieros. Lo que usted me comentaba, el tema de los criptoactivos, rápidamente se sintió cómo cayeron el mercado a nivel global. ¿Eso cómo puede impactar en las proyecciones que se estima del levantamiento post-COVID? Que veníamos conversando sobre que este año era fundamental o era clave para un levantamiento económico, y cómo eso va a afectar sin duda las mejoras a nivel económico. Bueno, mira, si bien la gran cantidad de países ya tienen una segunda y tercera dosis de vacunas anti-COVID, no necesariamente todavía podemos hablar de un escenario social, económico y político post-COVID, ¿no? Y precisamente es importante entender esto porque este proceso de deterioro de algunas economías fuertes, del G8, el primer mundo, viene precisamente por el efecto COVID, una variable extraeconómica que nadie llegó a tomar en consideración y cuyo efecto se siente todavía en las principales economías del mundo. Los bancos centrales de los países llevando adelante un poco recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y algunos entes multilaterales en el área de la finanza, asumieron políticas de intervención y control de sus economías, inclusive llenando el mercado de liquidez, una liquidez no respaldada por producción, razón por la cual pues, hoy por hoy estamos viendo la sombra de una inflación global que está comenzando a crecer a gran velocidad. Entonces esto ya finales de 2019, todo 2020, todo 2021, un primer trimestre de 2022, este evento bélico que comienza en el 24 de febrero de este año, bueno, viene entonces a, de alguna manera, generar como un freno a ese proceso de breve recuperación que se estaba llevando, porque el Fondo Monetario nos estaba hablando que el año 2022 es un año de recuperación, estabilidad y crecimiento económico. Sin embargo, bueno, evidentemente ya no es así. Ya estamos viendo que la economía estadounidense tiene ya más de un 8% de inflación, que para ellos es bastante. Quizás países como los nuestros, Argentina, Venezuela, dirá, bueno, que eso es poquito, pero al final de cuentas, países de primer mundo, un nivel de inflación de este estilo acumulado no es algo bastante grave. Y eso evidentemente se está viendo a nivel de comercio internacional porque vía precios, esa inflación que se está dando en los mercados internos se lleva entonces después al resto del mundo. Entonces al final de cuentas todo esto tiene un gran efecto dominó y es importante que lo entendamos. Y es aquí donde hay que apostar a políticas de recuperación del aparato productivo interno de cada uno de los países, y ya no necesariamente tanto la orientación a generación o a generar mayor cantidad de liquidez sin respaldo, ¿no? Más bien aquí lo que tenemos que hacer es tratar en lo posible de recuperar el aparato productivo de la nación por la vía del trabajo y del empleo. Sí, un levantamiento que ligeramente se estimaba en un principio a un 5%, y ya inmediatamente el Fondo Monetario lo ha dicho de que va a caer, si acaso vamos a tener un levantamiento para finales de este año de un 3 o un 4%. Pero ahora, el tema sería la solución, sería apostar a manejar monedas tipo digitales, los criptoactivos, sería una de las metodologías, o será por esa dependencia de ciertos países a nivel económico que estamos llegando a una crisis global. Bueno, en principio hay una situación bien interesante con respecto al uso del dinero físico, ¿no? De una buena cantidad de años a la fecha, ya la mayor cantidad del dinero fiat que circula en el mercado interno de los países y a nivel internacional es más digital que físico, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Dinero de Banco Central que circula más entre computadoras que quizás entre manos de las personas, ¿no? Por la vía del fintech y los aplicativos. Sin embargo, la gran tendencia histórica va a ser a la desaparición del dinero físico como lo conocemos, ¿no? Los billetes y las monedas, ¿no? No por nada, ya gran cantidad de bancos centrales están trabajando en la posibilidad de crear su propia versión de un Bitcoin. Y es la idea de la CBDC, la Central Bank Digital Currency. Como tú lo comentabas anteriormente, pues una situación como la que estamos viviendo con Rusia-Ucrania está afectando inclusive las principales monedas del mundo, ¿no? Porque en definitiva los mercados financieros también se hacen sentir desde el punto de vista de las distorsiones, y es allí donde vemos una situación en la cual muchas personas por miedo
a que bueno, pues se siga extendiendo en el tiempo la situación de Rusia-Ucrania y que los principales mercados vuelvan a deprimirse en términos de la distorsión que se está generando a nivel de comercio exterior, en términos internacionales, bueno, muchos mercados están tratando de abandonar posiciones quizás de acciones de empresas que tengan actividades vinculadas con los dos países que están en guerra, o simplemente están orientándose a abandonar monedas de países con altos niveles de inflación y están resguardándose quizás en commodities históricos como el oro, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso, pues los criptoactivos que ya en esta etapa que estamos viviendo, ya más de un mes de conflicto bélico de Rusia-Ucrania, estamos viendo cierto nivel de recuperación. Entonces, bueno, el miedo, los sentimientos, las emociones, las expectativas no realizadas están moviendo los mercados y es lo que seguimos viendo. Entonces hay que apelar un poco más al tema quizás de los equilibrios, ¿no?, en los mercados para poder lograr volver a la senda de crecimiento y desarrollo. Ahora, fíjense, muchos analistas hablaban de que esta situación de esta transformación de los mercados, de la comercialización internacional, también podría significar una oportunidad para países de América Latina de poder convertirse no en importadores, sino en exportadores de algunos productos y servicios. ¿Cree o considera usted que esto es factible y qué países podrían estar preparados para aprovechar esta situación que se está viviendo en Europa y también en Asia? ¿Qué países podrían favorecerse ante este plano, esta crisis global económica de los grandes empresarios del mundo? Mira, que habría que evaluar en principio cuál es el estado de los países que podemos quizás mencionar previo al tema COVID, ¿no? Porque para tú poder incursionar en el mercado internacional deberías primero poder abastecer en un alto grado tu mercado interno, es decir, oferta agregada interna y demanda agregada interna en ciertos niveles de equilibrio como para poder pensar en llegar a ese excedente o producción específica al resto del mundo, tomando en consideración que buena parte de los países de América Latina y el Caribe, durante el tema de la pandemia, estos ya dos años que han pasado, más bien han estado en un proceso de ralentización de su actividad económica. Solamente aquellos países que tienen ventajas competitivas y comparativas en algunos productos, algunos rubros específicos, quizás podrán entonces tomar la batuta, ¿no? En el caso que nos ocupa en América Latina, por ejemplo, países como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, dependiendo de los tratados internacionales que sostengan, en el caso por lo menos de Perú, pues con países asiáticos, en el caso de Colombia, de repente con Estados Unidos, Chile también con Estados Unidos, en el caso de Venezuela quizás un posible levantamiento de algunas sanciones y una reactivación de la actividad petrolera, pudiésemos hablar quizás de un incremento de exportaciones tradicionales y no tradicionales que redunden en un mayor nivel de ingreso, ¿no? Ahora, tomar la batuta quizás de los espacios dejados atrás por países que están siendo afectados por la guerra Rusia-Ucrania, oye, tiene que ver más con una capacidad instalada y capacidad productiva de los propios países, ¿no? Y otra vez, aquí en principio habría que ver las capacidades reales que tengan primero de abastecer el mercado interno y luego de poder pensar en el resto del mundo. Sin embargo, se van creando oportunidades y eso es una realidad. Pero para tú poder aprovechar esas oportunidades debe tener fortalezas a nivel productivo. Y no necesariamente los países de América Latina las tienen todos con él. En definitiva, pues, otra vez, aquellos que tengan alguna ventaja comparativa, competitiva, histórica en algún rubro específico, quizás en la medida de su especialización podrán competir en aquellos espacios que están quedando vacíos o desatendidos por la crisis que está generando Rusia-Ucrania. ¿No es América Latina el que podría favorecerse? ¿Algún país, como digamos Estados Unidos, podría estar favoreciéndose o podría ser uno de los principales? O otro país del mundo podría ver la opción. Lo digo porque algunos especialistas hablan de que el tema o la crisis generalizada que se está viviendo en Ucrania forma parte de la nueva opción que se va a convertir Rusia en el poder, en el mayor digamos, potencia a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel de armamentística, y que es parte de eso, pero otros especialistas hablan de que tan solo es un juego en el cual China podría verse más bien
potenciado y que forma parte de esta alianza y por lo cual China no se ha pronunciado de mayor forma ante la invasión a Ucrania. China podría estar convirtiéndose, o Rusia podría estar convirtiéndose, o tiene las oportunidades para tomar el liderazgo que Estados Unidos no está tomando actualmente. Bueno, fíjate, en principio habría que recordar que las guerras, en el tiempo que está corriendo en este siglo XXI, ya no tenemos que verlas de la misma manera que quizás la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las guerras en los actuales momentos tenemos que entenderlos como fenómenos económicos, políticos y sociales que guardan detrás de sí estrategias a nivel de geopolítica para muchos países en términos económicos, ¿no? El negocio de la guerra, no solamente el tema armamentista, ¿no? Sino quizás el crear una situación de pérdida de valor intrínseco de la moneda de un país por un conflicto bélico para de alguna manera luego de solventar esta situación bélica, pues inundarlo financieramente con préstamos o empréstitos, ¿no? Eso es algo que desde la Segunda Guerra Mundial se ha visto para acá, ¿no? El tema de que China no necesariamente se pronuncie de una manera beligerante con el tema Rusia-Ucrania en el tablero del ajedrez global, junto con un Estados Unidos que no necesariamente se está presentando, como históricamente siempre ha sido, ¿no?, el policía del mundo, en esta forma tan particular de participar en la distancia, ¿no? Hace que de alguna manera te haga pensar que, bueno, pues ya no necesariamente tenemos las mismas potencias históricas de siempre y que el juego geopolítico se ha convertido en algo más económico y financiero que está detrás de las situaciones que estamos viendo, ¿no? El tema de las sanciones económicas, que es una de las principales armas que se está utilizando, bueno, ha sido muy eficiente desde el punto de vista de Estados Unidos hacia Rusia y la Unión Europea hacia Rusia, al dejarlo por lo menos fuera del sistema SWIFT, imposibilitándole durante una gran cantidad de semanas el hecho de poder comerciar o de alguna manera relacionarse efectivamente con el resto del mundo, ¿no? El abandono de parte de buena cantidad de empresas y nombres emblemáticos del territorio ruso por estar en contra de la situación que se está viviendo. Recordemos que en los actuales momentos la primera economía del planeta es la economía china y que en definitiva la idiosincrasia de los chinos es diferente a la de Occidente. Hay una postura distinta de entender las realidades y que efectivamente, dependiendo del saldo que se genere en esta situación bélica Rusia-Ucrania, veremos entonces un nuevo mapa que se va a comenzar a escribir, una nueva manera de entender el mundo a nivel económico, político y social. Estamos viendo incluso que hasta organismos multilaterales históricos como la ONU, la OEA, la misma OTAN, ¿no?, está quedando de alguna manera como, bueno, una situación de no saberse bien cuál es esa posición que juegan, ¿no? Porque en definitiva estamos viendo que siguen ocurriendo gran cantidad de muertes en Ucrania y bueno, pues pareciera que el paso de Rusia en definitiva pues sigue siendo bastante orientado pues a hacerse de las ciudades, ¿no? Y esto de alguna manera también te hace pensar cómo se está conformando una nueva visión geopolítica con una gran cantidad de entes y países que no son lo que eran antes, ¿no? Y como tú bien lo comentabas, tenemos que esperar cuál va a ser el saldo de resultado de esta situación entre Rusia y Ucrania para entender cuál va a ser esta nueva conformación que vamos a tener, donde efectivamente vamos a tener un Estados Unidos más, ¿cómo se llama?, debilitado de lo que históricamente lo habíamos visto, porque bueno, no es la misma situación de siempre, tenemos un contexto histórico diferente, una situación tecnológica distinta y una situación de destrucción mutua asegurada que sigue estando ahí, ¿no? Sin embargo, es muy pronto para tomar escenarios y trazar algunos mapas. Sin embargo, sí podemos observar, luego de los últimos acontecimientos políticos en América Latina, esta transformación de la derecha a la izquierda a nivel ideológico con las elecciones de algunos presidentes y las últimas consideraciones o las últimas actos que ha tenido por el caso de México con su presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta petición al Congreso que fue rechazada, o por el caso del nuevo presidente de Chile que viene a transformar todo lo que es el panorama que venía conociendo Chile. También vamos a estar observando cómo eso también incide a nivel económico. Doctor, fíjese algo.
Esta transformación que se está viviendo en América Latina a nivel político, estamos viendo cómo poco a poco nuevamente el izquierdismo está tomando poder en América Latina. ¿Podría también considerarse que sería una oportunidad o, digamos, cómo ve ese escenario a nivel económico? Veíamos Chile enfrentó una de las peores crisis económicas y todavía no se ha podido levantar luego del COVID. Argentina está enfrentando la peor deuda con el Fondo Monetario Internacional y está sumergido en una de las peores crisis y era uno de los países considerados con más estabilidad, lo mismo en Perú, lo mismo en México. ¿Qué está pasando en América Latina a nivel económico? ¿Por qué se está teniendo una, digamos, una fractura de los que eran considerados los más estables económicamente hablando? Bueno, América Latina en toda su estructura está siendo afectada todavía por el efecto COVID, ¿no? Recordemos que nuestros países de América Latina, ciertamente, algunos de ellos, pues no necesariamente tenían la misma situación de hiperinflación venezolana, pero el evento COVID pues afectó durante 2 años, como en la gran mayoría de las naciones del planeta, pero en América Latina más, el sector trabajo, el sector producción, el sector demanda, consumo de bienes y servicios. A esto se le tiene que sumar una gran transformación desde el punto de vista político, en términos pues de que en buena cantidad de los países se ha comenzado a girar a la izquierda, una América Latina que viene en unos grandes procesos también de disturbios. Recordemos que bueno, durante 2020, 2021, antes de la pandemia incluso, tenemos cualquier cantidad de problemas desde Colombia llegando a Argentina, personas en la calle protestando y rompiendo bienes públicos y qué sé yo. Y en definitiva, pues todo esto es manifestación de un mismo mal, y es la visión de un agotamiento, una visión de gobierno que bueno, pues en algunos lugares llega por la fuerza, en otros lugares llega por los votos, pero al final de cuentas genera incertidumbre en las economías porque de la mano de las personas que ocupen esa primera magistratura y de la visión de gobierno que tengan y la visión internacional que puedan llegar a tener, bueno, pues será el derrotero o el camino de ese país. Lastimosamente América Latina no está transitando los actuales momentos uno de sus mejores momentos, ¿no? Valga la redundancia. Lo estamos viendo en Perú con Pedro Castillo, esta situación que se está conversando ya de repente sacar al presidente, lo estamos viendo entonces, como tú bien lo comentabas, en México, lo estamos viendo quizás también con Chile, con el caso de Boric. La visión de izquierda llega generalmente a los países para transformar las estructuras y al final de cuentas, pues, sea centro, sea derecha, sea izquierda, el objetivo es generarle bienestar a la población y no necesariamente las posturas ideológicas que están comandando, liderando América Latina en los actuales momentos, pues están orientándose precisamente a ese objetivo. Entonces estamos viendo una situación en la cual las principales monedas de América Latina están sufriendo de ciertos niveles de inflación, tenemos problemas en la generación de un incremento de un PIB, tenemos problemas en los mercados laborales, y lo cierto es que, bueno, pues hay que hacer mucha política económica coordinada interna para poder solventar estos problemas. A eso hay que sumarle los problemas migratorios, que por lo menos desde Venezuela se ha convertido en un país prácticamente exportador de personas en diferentes oleadas. Algunas han llegado a ubicarse para generar valor en los países, otras no tanto. Han llegado a generar incluso problemas de gasto público adicionales, ¿no? Desde el punto de vista de presupuesto. Entonces es un drama bastante complejo en el que de alguna manera todavía hay muchas cosas que solventar, pero lo cierto es que, bueno, pues la situación que se está generando a nivel geopolítico, dependiendo de la manera como cada país comienza a solventar sus problemas internos y cubra su demanda agregada interna, podrá quizás ver posibilidades en el resto del mundo para poder entonces llegar a cubrir algunos espacios que están siendo dejados vacantes o abiertos precisamente por la crisis global que estamos viviendo. Ahora, ¿qué país? Antes se decía, bueno, Chile es uno de los países con mejor estabilidad económica. Ahora, ¿qué país tiene la mejor estabilidad económica para tomarse como ejemplo y poder asumir ciertas posturas que podrían permitir una mejor estabilidad en Venezuela? Mira, Brasil es la novena economía del planeta, ¿no? Y es vecino nuestro. El Brasil de Bolsonaro, también con cualquier cantidad de problemas que tiene que resolver,
bueno, quizás pudiese comenzar a mostrar ciertos niveles de orientación hacia dónde puede ser el camino. El tema colombiano. Brasil, que es uno de los países que poco ingresó a confinamiento o a restricciones tan extremas, inclusive ya acaba de anunciar el levantamiento de su estado de emergencia, es decir, se paralizó poco en relación al COVID-19 y mantuvo sus labores. Y en un principio su presidente Jair Bolsonaro fue uno de los más criticados porque no paralizó su país y siguió trabajando. Y efectivamente, como usted lo dice, Brasil se mantuvo lento, pero se mantuvo en ese crecimiento económico. Sí, y fíjate tú que al final de cuentas la manera como se ha gerenciado la crisis del COVID por cada uno de los países determina mucho cuál puede ser la orientación futura que se va a tener, ¿no? En el caso de Brasil, como te decía, la novena economía del planeta, el caso de Colombia, independientemente también de situaciones pues que históricamente vienen ocurriendo allí, problemas de fronteras, por lo menos con Venezuela, bueno, también está de alguna manera asumiendo un tema de reestructuración económica y de recuperación económica de una manera distinta, ¿no? Aquí es muy importante la manera, otra vez lo digo, como cada país ha gestionado la crisis del COVID, por lo menos aquellas naciones que han tenido acceso a esos derechos especiales de giro que el Fondo Monetario puso a la disposición como parte del plan para la recuperación económica luego del COVID, quizás son países que van a tener una visión distinta y un resurgimiento diferente, distinto al caso, por ejemplo, de Venezuela, que si bien están esos 5.050 millones de dólares por allí, no los tenemos necesariamente a la vista y los podemos utilizar. El hecho de tener acceso al crédito internacional es muy importante y esto es otro elemento fundamental para la recuperación de los países de América Latina y su inserción dentro de la dinámica económica y comercial global, ¿no? Porque va a permitir no solamente la importación de bienes de capital, sino levantar productivamente la nación. Y eso es muy importante. Y es importante porque en definitiva, pues esto de alguna manera, caso Brasil, caso Colombia, habrá que ver qué va a pasar con Boric, sus tomas de decisiones en su economía interna, habrá que ver qué va a pasar en Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, para poder validar bien más o menos hacia dónde se orienta toda la región, pero lo cierto es que de la manera como se haya gestionado la crisis del COVID, de la manera como se tenga acceso a créditos internacionales, de la manera como se esté gestionando el tema de la inflación internamente y se esté generando bienestar al pueblo de cada uno de los países, veremos un resurgir o una mayor velocidad en el crecimiento de esas economías. Pero es más que todo un tema productivo, de generación de valor, de agregación de valor. Sí, lo preguntaba precisamente por eso, por esa gran confusión que hay en la sociedad sobre qué es eso de las criptodivisas. ¿Es la solución, como algunos presidentes lo anuncian? ¿Es la solución o cada país tener su moneda? Y realmente es tan solo un elemento que nos permita, como decir, bueno, vamos a utilizar caraotas y la caraota la ponemos nosotros al precio y vamos a intercambiar con caraotas, o realmente la solución es mejorar políticas económicas concretas, con inversiones, con créditos, porque ese es un tema también que podemos tocar más adelante, el tema de los créditos. ¿Qué tan importante es tener un crédito con el Fondo Monetario Internacional o con cualquier otro país para poder recuperar materia económica y tener una inversión, tener un capital para levantar rápidamente un país con acciones concretas y contundentes? Gracias, licenciado, por la oportunidad que pudimos conocer su perspectiva el día de hoy. Quisiera su mensaje para la colectividad y que entiendan que estamos siendo testigos de una transformación y que si bien no podemos de alguna otra manera opinar e incidir inmediatamente en la política global, sí podemos tener un pensamiento mejor a la hora de enfrentarnos a lo que ocurre a nivel global. Bueno, el escenario global está cambiando, ¿no? Está cambiando a gran velocidad. Ya no estamos hablando de la situación geopolítica de la década de los 80, finales de los 80 y los 90. Tenemos un escenario bastante diferente donde la tecnología está jugando un papel fundamental. Los Estados-naciones, la lógica del dinero, los entes multilaterales, mucho de eso está cambiando hoy a partir del uso intensivo de tecnología. Y en pocos años vamos a comenzar a ver grandes cambios mayúsculos en lo que es la política económica de los países.
Entonces, lejos quizás de evitar o obstaculizar la convergencia entre lo nuevo que estamos viendo y la teoría económica y política tradicional, más bien tenemos que sumarnos y volcarnos al hecho de entender cómo todo esto está cambiando desde abajo, la manera de hacer las cosas, ¿no? Y es allí donde la estructura del andamiaje internacional, bueno, se nos cambia frente a los ojos a gran velocidad. Entonces tenemos que estar abiertos a un nuevo entendimiento, ¿no?, de las cosas. El mundo está cambiando así uno no lo quiera ver. Y si usted no lo entiende ahorita, lo va a tener que entender más adelante. Los cambios son indetenibles y lo que podemos hacer es sumarnos a estos cambios para entender de qué manera agregar valor. Educarnos, formando nuestro pensamiento para comprender estas transformaciones que estamos siendo testigos. No es en vano ese comentario que durante la pandemia se hablaba: el mundo cambió, el mundo cambió, el mundo está cambiando. Estamos siendo testigos, no seamos solamente testigos, seamos también actores, con un pensamiento activo, un pensamiento crítico y formándonos de acuerdo a estas nuevas visiones que se están gestando. Gracias a cada uno de ustedes quienes se conectaron a esta hora para conocer Plataforma Mundial. Mañana estaremos de vuelta con más informaciones, por supuesto, en Promar Televisión.